y con todo el auditorio de La Mujer Actual, querida Janet. Hoy, bueno, estábamos antes de entrar al aire hablando de una preocupación grande que tiene que ver con el aumento del uso de smartphones y redes sociales en niños. Esto es tremendamente preocupante. Esto no debemos verlo solamente como, pues es lo que pasa. Yo sí pregunto, Luis, y te hago la pregunta porque tú eres profesional en tecnología, pero también eres papá. ¿En dónde están los papás? Creo que es un tema bien fuerte, Janet, porque es como una cadena de distintas situaciones, ¿no? A ver. Por un lado, habla sobre el miedo tecnológico, ¿no? El miedo a que la tecnología no la sabemos manejar, a que de pronto pues tenemos como preocupaciones y como que nos tapamos los ojos para no enfrentar esas preocupaciones. Y por otro lado, está también esta situación de no le va a pasar nada. Y lo cierto es que sí pasa, Janet, sí pasa. Creo que vale la pena entender que cada vez hay más peligros. Habíamos hablado del robo de identidad, habíamos hablado de quizá que un pequeño no se pueda meter en un link y de esa manera infectar toda la red de su casa y de ahí quizá que la persona pueda infectar toda la red de su trabajo. Eso puede suceder. Pero lo que hemos hablado de esto desde inicios de año, que preocupa mucho a los gobiernos europeos, también Estados Unidos, y que obviamente tendría que preocuparnos aquí en México, es todo este tema de las extorsiones, es decir, estas situaciones donde un adulto se hace pasar por un niño y empieza a pedir imágenes explícitas a un menor. Eso sucede y está sucediendo cada vez en mayor medida. De todo eso de pronto lo hemos hablado en distintas colaboraciones. Pues bueno, ahora en Inglaterra sacaron un estudio por parte de la autoridad reguladora mencionando que cada vez más niños utilizan teléfonos inteligentes. Y quizá podemos decir, bueno, pero quizá no los usan conectados todo el tiempo. Ok, lo que más preocupa es que ellos también detectaron un aumento importante del uso de menores en redes sociales, en las cuales muchas de ellas tienes que tener 16 años para poder utilizarlas. Lo que quiere decir que se están metiendo estas redes, falseando la información y obviamente estando a merced de ciertos contenidos que no son aptos para pequeños. Todo esto está sucediendo y que si bien podemos decir, bueno, es que esto está sucediendo únicamente en el Reino Unido, creo que no dista de lo que podría pasar en nuestro país, querida Janet. Pero si estamos hablando de tecnología, eso es global. Ahí no hay forma. ¿Cómo podemos hablar solamente de lo que pasa allá en Europa? No, tenemos que hablar de la realidad, a ver, de no estar yo suficientemente informada como madre de familia, de no estar adelante, como hemos dicho siempre en este programa, para poder orientar a nuestros hijos. Pero si yo sigo creyendo que este no es un tema mío, que ellos saben más que yo, porque eso dicen muchos papás, ¿eh? No, es que ellos ya nacieron con el smartphone en la mano. Ellos me dan Con el chip. 20, exacto, con el chip puesto. Ellos me dan 20 y las malas. A ver, esto es terrible. Mira, yo le he pedido y te pido a ti y también a todos mis amigos, yo hice una encuesta en este momento a través de mi cuenta de X y que obviamente pues, se quedará ahí en esta cuenta para poder entender. Y en este momento, más o menos el 30% de las personas que están respondiendo con niños menores a 10 años menciona que sí cuentan con teléfono inteligente los menores. El 70% restante promedio dice que no utilizan teléfonos inteligentes. Desde mi óptica, la situación no está en el gadget, querida Janet, está en los controles, los permisos que le damos al menor de utilizar ciertos contenidos. Yo he hablado con influencers, con especialistas, con creadores de contenido enfocados y enfocadas en menores. Y el punto no está tampoco únicamente en los contenidos que puedan consumir. Está también en estar como papá al lado de ellos, viendo qué están consumiendo, para de esa manera poderlos estar guiando y que ellos entiendan obviamente peligros, que entiendan situaciones y que si es momento de tomar decisiones importantes, pues obviamente se toman. ¿Y a qué me refiero? A decir, oye, es que esto no está apto para ti
y esto sí no lo vas a poder ver. Así que es bien importante este tipo de situaciones, sobre todo porque lo que menciona Ofcom, que es la autoridad reguladora de telecomunicaciones en Inglaterra, menciona que ya sienten un dejo de despreocupación o un poco como de doblar las manos por parte de los Qué padres. barbaridad. Y esto creo que es importante. Otra cosa que ha sucedido también es que se han tomado medidas contra, obviamente, la gente que realiza sextorsiones. ¿De qué manera? De tal manera que los menores, si entran en contacto con estas personas y les mandan fotos, de manera inmediata esas fotos, si se detecta por un algoritmo que hay algún tipo de desnudo o es una imagen explícita, se bluren, de tal manera que el cibercriminal no pueda utilizar estas imágenes. Pero el punto importante, Janet, es que también desde las plataformas se notan estas manos caídas, porque incluso están tomando este tipo de decisiones porque entienden que hay menores de 18 años, menores de 16 y chicos ya de 13 años que están en estas plataformas cuando no tendrían que estarlo, Janet, sobre todo los menores. No tendrían por qué estarlo. Incluso tú y yo en el programa hace ya un rato hablamos de que un niño pequeñito no necesita para nada estar en contacto ni con con una pantalla en general. Un bebé no lo necesita. Y yo nada más te invito a cualquier lugar el fin de semana para que veas cuántos bebés están con el smartphone de la mamá, con una Claro. pantalla en la mano. Sí, hemos mencionado, ¿no? Y de hecho, recuerdo mucho esto. Creo que este tema lo hablamos en pandemia. Sí, Y hablábamos de las consolas, las sí. tabletas, sobre todo de consolas y tabletas, ¿no? Las portátiles. De teléfonos, creo que nunca tocamos el tema porque, como que yo dejaba en el supuesto que no usarían teléfonos. Pero el punto importante. Y hay una acotación con los teléfonos, y ahora la voy a decir. Pero el punto importante es que estos dispositivos no son nanas. Y obviamente, pues, no van a cuidar del pequeño por más contenidos educativos y académicos que cuenten. Ahora, en el caso de los teléfonos, un punto bien importante es que una cosa es un teléfono que tenga su SIM y que sea utilizado como teléfono. Esa es la gran diferencia, que el teléfono esté conectado todo el tiempo. En el caso de las tabletas, la gran mayoría de las tabletas o usuarios de tabletas están únicamente conectados a internet a través de una red Wi-Fi. Y ya, si me lo permites, el otro punto que tendríamos que incluir es agregar un sistema de control parental, el cual pueda limitar el uso a aplicaciones, a distintos elementos. Si estamos cuidando, digamos que el punto más grave es que el teléfono no tenga controles parentales y esté conectado todo el tiempo. De ahí hacia abajo son las distintas medidas que podemos ir tomando, porque es algo bien claro, y hay gente que me lo está comentando en Twitter, Janet. Me dice, oye, es que nosotros no tenemos un presupuesto para tabletas y lo que hemos estado haciendo es heredar estos dispositivos a los menores. Es un caso muy diferente y creo que tampoco podemos generalizar, sobre todo como a crucificar en este tipo de situaciones, en este caso a los papás. Bien. A ver, estar cerca de los hijos cuando están frente a la pantalla, pero Claro. ese adulto tiene que estar informado, porque yo puedo Totalmente. estar acompañando, puede estar la abuelita, sí, es que no lo dejo solo, pero si no sabe nada de lo que está pasando allí, perdón, no sirve de nada, Luis. Claro, y por eso es que aquí de pronto hemos hablado de MrBeast y de quién es este youtuber, ya hemos hablado de tendencias, ya hemos hablado de tipos de dispositivos, y creo que esto es un tema, ¿no? Porque nos interesa justo que la abuelita, que la mamá, que el señor, etcétera, que todos entendamos. Sí, Porque creo que el aprendizaje tecnológico ya no puede parar. eso, qué bueno que lo dijiste y lo subrayo. El aprendizaje tecnológico no puede parar. Tenemos que estar cerca de gente informada. Aquí está Luis G.I.G., que de verdad, como papá y como profesional de la tecnología, siempre nos está dando muchos, bueno, has abierto cursos incluso para muchos papás, para decirnos cómo se usa un control parental. Totalmente, y la verdad es que creo que obviamente ya estamos ya pues más centrados justo a la primera mitad del año, y creo que sí con todo esto me da mucho más herramientas para volver a abrir este curso, hacerlo todavía mucho más práctico, porque Sí. necesitamos estar más clavados en estos temas, querida Janet. Sí, por favor. Entonces, a ver, yo dejaría una tarea a los papás que están siguiendo el programa el día de hoy. Gracias, gracias por su sintonía. Compartan esta información. Ahora, lo siguiente, la tarea es ponernos en contacto
contacto contigo, Luis, para armar este grupo choncho, porque tú nos das todo Claro. esto en línea, armar un grupo. Yo quiero ver realmente el interés de los papás, Luis, porque yo puedo escuchar ahora el tema y decir, qué fuerte lo que pasa y no pasa nada. No, no, tengo que pensar en mis hijos, tengo que pensar en los amiguitos de mis hijos, tengo que Claro. realmente hablar de esto, pero con gente experta. Vamos a ver, Luis, si con este ejercicio que tú acabas de hacer logramos ver el interés del público. Yo quiero saber qué resultados hay después de esta entrevista, Luis. Sí, completamente para que más gente esté informada de todo esto y sobre todo que estemos conscientes. Creo que hay muchos casos que hay que analizar y creo que, vuelvo a repetir, no es el gadget en sí mismo, es cómo protegemos, cómo nos Eso. informamos y cómo entendemos que hay peligros allá afuera. Esa es la parte más importante, más allá que el propio dispositivo. Completamente de acuerdo. Luis, ¿cómo te seguimos en redes sociales? @LuisGG, así me encuentran en X, antes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, así me encuentran. Y obviamente en mi página web, luisgg.com. Gracias.